Hola amigos. Es paradójico lo que está pasando. Resulta que en la OTAN han apostado por tumbar a Rusia con su única baza como es la quinta columna en Rusia. Digo única, porque en lo militar saben que no pueden. Y sin embargo Occidente se está desmoronando por momentos, debido a que hay quinta columnistas en su seno, que empiezan a estar hasta el gorro de los gobernantes de la OTAN, el sistema de corrupción absoluta que son las naciones neoliberales del Occidente colectivo se lo está fagocitando a él mismo. ¿Cómo será la cosa? Y lo asustados que tienen que estar, que ayer, ante el impacto que supuso en el mundo OTAN las declaraciones de Tucker Carlson, y que recogimos en el vídeo de ayer, que hoy el vasallo primer ministro canadiense, Trudeau, tuvo que salir al quite, y admitió que hizo su primera llamada este año a Zelensky para tranquilizarlo, y calificó a Tucker Carlson de apologista de Putin. Acojonante. El caso es que la OTAN tiene un problema de la hostia. En Estados Unidos da la impresión de que ya han entrado en la fase caliente de la guerra civil, y 25 estados de momento, de facto, ¿ya han empezado a independizarse? Pues da la impresión que sí. Y en Europa hay 9 o 10 naciones de momento, donde los agricultores ya se han levantado y nadie sabe cómo terminará, porque no hay gobernantes con capacidad de pensar, y son incapaces de solucionar los problemas que se están derivando de las contradicciones del capitalismo, que se están mostrando en toda su magnitud. Si echamos la vista atrás a 2014, y vemos que han provocado la Tercera Guerra Mundial, porque Occidente no permitió que el Donbass se autodeterminase de Ucrania, tal como se contempla en la Carta de las Naciones Unidas, que dice que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. O cuando España metió a todo el gobierno catalán en la cárcel porque no permitió que ejecutase ese derecho, y sin embargo hipócritamente permite que a Serbia la arrebate en Kosovo, basándose en las famosas reglas del jardín, que no son otras que la ley del embudo con la que la OTAN, o sus ancestros feudales, han estado avasallando al planeta durante siglos, y etcétera etcétera etcétera. Así que tal como están las cosas, es obligado preguntarnos en el mundo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Habrá secesión? Y si la hay, ¿cuántas repúblicas se formarían? Desde luego una de momento sí hay, y la han llamado, la nueva confederación en los Estados Unidos, y está creciendo rápidamente. Vamos a dar un repaso a lo poco que se sabe. Los estados que se opusieron al gobierno federal, junto con Texas, representan ahora la mitad del territorio del país. La nueva confederación continúa creciendo y convirtiéndose en un movimiento nacional. Alaska, Nevada, Indiana, Mississippi y New Hampshire también se sumaron a la lucha junto con Texas contra el gobierno federal, y la moral está aumentando en una gran zona del sur. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden, los 25 estados que de momento apoyan a Texas han comenzado a enviar refuerzos por aire y tierra para proteger la frontera de Texas. Y por otro lado, evitar una posible intervención militar federal contra Texas, y que personalidades como Robert Kennedy anunció que apoya a Texas. La nueva confederación en los Estados Unidos está creciendo rápidamente. Los estados que se opusieron al gobierno federal, junto con Texas, representan ahora la mitad del territorio del país. De momento, 25 gobernadores estatales de Estados Unidos firmaron una petición en apoyo de Texas contra el gobierno federal. Trump pidió a todos los gobernadores estatales preocupados que desplieguen su Guardia Nacional en Texas, y escolten a los inmigrantes ilegales de regreso a través de la frontera. Algo que suena a que Trump encabezará este desafío al gobierno federal. El deseo de una resistencia directa a una posible intervención del gobierno federal está creciendo tanto entre la población como entre los militares, y la crisis política y social dentro de Estados Unidos está creciendo. Estas son fuerzas de la Guardia Nacional de los estados recién adheridos: Idaho 4.300, Wyoming 2.000, Dakota del Norte 3.500, Nevada 3.400, Iowa 9.000, Missouri 12.000, Luisiana 11.500, Alabama 25.000, Georgia 11.100, Carolina del Sur 10.000, Ohio 17.000. La fuerza militar de la nueva confederación es de 102.000, de los 209.800 del total, es decir, casi la mitad de las fuerzas de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Ante esto, Washington lanzó un ultimátum a Texas,
Las autoridades estadounidenses han dado al estado de Texas como fecha límite el viernes para permitir la entrada de la patrulla fronteriza al Shelby Park, en Eagle Pass, en la frontera con México. El periódico El Texas Tribune escribe sobre esto lo siguiente: recordemos que anteriormente el gobernador del estado, Greg Abbott, comenzó a construir un muro de alambre de púas a lo largo de la frontera con México. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a las autoridades federales retirar este muro, tras lo cual comenzó un enfrentamiento entre Washington y las autoridades de Texas. La Guardia Nacional de Texas continúa construyendo fortificaciones y mantiene alejados a los guardias fronterizos. Estamos agregando más alambre de púas ahora, para asegurarnos de que estamos haciendo aún más para asegurar la frontera, dijo Abbott, hoy en una entrevista con Bloomberg Televisión. Texas tiene la autoridad constitucional para hacer exactamente lo que estamos haciendo. Porque los redactores de la Constitución sabían que habría momentos en que el gobierno federal no haría su trabajo, y los estados tendrían derecho a la autodefensa, añadió. Al mismo tiempo, la posición de Texas en el conflicto fronterizo con las autoridades federales es apoyada por muchos otros estados donde gobiernan los republicanos. Anteriormente, los medios escribieron que en Texas, en medio de los escándalos migratorios, se han intensificado los llamados a la secesión de Estados Unidos. Así están las cosas por esos lares. Esto podría provocar que la OTAN cometa actos desesperados contra Rusia para tapar sus propios problemas, y ya Occidente ordenó atacar la retaguardia de Rusia, para lo que Kiev recibió armas especiales de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que en 2024 Kiev recibirá armas para destruir centros logísticos, y usarán a los ucranianos para atacarlos, tal como ocurrió ayer con el derribo del avión que transportaba prisioneros ucranianos. Esto ha supuesto que Rusia está dispuesta a reconocer a Estados Unidos y Alemania como cómplices del ataque terrorista contra el Il-76 ruso. El primer representante permanente adjunto de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Estados Unidos y Alemania podrían ser cómplices directos en un acto terrorista contra el Il-76 ruso. Kiev está utilizando los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, o el IRIS-T. Según Polyansky, la investigación preliminar indica que estos sistemas se utilizaron en el derribo del avión. El Ministerio de Defensa ruso afirma que la parte ucraniana estaba al tanto del transporte de prisioneros y del inminente intercambio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que el incidente con el Il-76 pone en duda la posibilidad de acuerdos con Kiev. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, ordenó preparar un llamamiento al Congreso de los Estados Unidos y al Parlamento alemán, ya que estos países suministran sistemas de misiles antiaéreos a Ucrania. La parte ucraniana admitió extraoficialmente el hecho del derribo del Il-76, pero exige oficialmente una investigación internacional. A su vez, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, afirmó la necesidad de una investigación de este tipo si su objetivo es identificar los crímenes del régimen de Kiev. Y en esta escalada, este año Ucrania recibirá de la OTAN armas que nunca antes se habían utilizado en la zona del Distrito Militar Noroeste. Así lo afirmó el miércoles el representante oficial del Ministerio de Defensa de Ucrania, Yarion Pavlyuy, resumiendo la reunión de los países occidentales del grupo Ramstein. No especificó qué tipo de armas se trataba, pero enfatizó que permitiría a las tropas ucranianas atacar los centros logísticos rusos. El editor jefe de la revista Defensa Nacional, Igor Korchenko, sugirió que podríamos estar hablando de misiles Taurus alemanes, ATACMS estadounidenses y cazas F-16 estadounidenses. Cualquiera de estos tipos de armas representa una amenaza real para los objetivos rusos en la retaguardia, por eso ahora es necesario reforzar el sistema de defensa aérea con medios capaces de destruir de forma fiable la nomenclatura especificada, dijo Igor Korchenko. En primer lugar, este es el complejo Tor M2 de corto alcance y Buk M3 de mediano alcance. Según algunos informes, el ejército ucraniano ya ha utilizado misiles estadounidenses ATACMS, pero los estadounidenses han impuesto una serie de restricciones a los ucranianos. En particular,
se les prohibió disparar estos misiles contra territorio ruso reconocido internacionalmente. Sin embargo, según los medios occidentales, con el tiempo esta prohibición fue levantada. En cuanto a los misiles Taurus, Kiev los ha estado pidiendo durante mucho tiempo, pero Alemania aún no se ha decidido a suministrar armas tan serias a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los aviones F-16, que los países europeos asignaron a Ucrania con el consentimiento de Estados Unidos, deberían llegar a la zona de conflicto aproximadamente en la primavera de este año. Los aviones de combate preocupan a los analistas porque su uso podría conducir a un choque definitivo entre Rusia y la OTAN. Esto podría suceder si los ejércitos militares de la Alianza del Atlántico Norte estuvieran a los mandos de los aviones. O si los F-16 comenzaran a despegar del territorio de los países vecinos de la OTAN, por ejemplo, de Polonia y Rumanía. En este caso, estos países serán considerados objetivos militares legítimos para el ejército ruso, terminó Igor Korotchenko. En Oriente Medio, está ocurriendo también algo preocupante. Se está llevando a cabo un dramático acuerdo de armas entre Estados Unidos e Israel, en el que Israel recibirá aviones y municiones. Esto es algo que recuerda mucho a 1973. Se espera que en los próximos días lleguen a Israel muchos miles de armas, incluido un escuadrón de 25 aviones de F-35I, otro escuadrón de 25 aviones F-15I, y un escuadrón de helicópteros de ataque AN-64 Apache de al menos 12 unidades. Israel pidió a los estadounidenses que priorizaran los suministros en función del progreso de la campaña. Esto proporcionaría a Israel el respiro crítico que ahora necesita. Algo gordo se avecina, porque este suministro urgente de tanto armamento es porque Israel está sufriendo muchas pérdidas, o porque se va a ampliar el teatro de operaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se puso en contacto con embajadas y misiones extranjeras en Israel esta semana, y les pidió que se aseguraran de tener generadores de respaldo y teléfonos satelitales, en caso de una escalada de seguridad, según informa el Financial Times. El mensaje enviado decía que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba recopilando información en preparación para un escenario de escalada de seguridad que resultaría en cortes de energía generalizados. Por otra parte, en Internet ha aparecido información que publica el canal de Telegram Pescador Ribar, sobre la posible apertura de un nuevo laboratorio biológico estadounidense en Armenia. Según se informa, el ministro de Defensa, Suren Papigan, firmó un acuerdo con el Pentágono la semana pasada para establecer una instalación en Gyumri. Teniendo en cuenta la aparición regular de noticias de este tipo, por ejemplo, sobre los laboratorios biológicos en Kazajistán hace un mes, no estaría fuera del lugar recordar por qué las antiguas repúblicas soviéticas son tan atractivas para los Estados Unidos. En primer lugar, se trata de una infraestructura ya preparada que quedó de los tiempos de la Unión Soviética, en la que se invirtió en medicina y especialistas locales que no pretenden recibir un salario según los estándares occidentales. Disponibilidad de oficinas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, clínicas privadas e institutos científicos financiados por el Pentágono. Una oportunidad de ser un poco menos estrictos con las normas. Esto les da la oportunidad de emplear aquí a sus propios especialistas, a quienes les resulta difícil trabajar en Estados Unidos debido a los escándalos de filtraciones. El número necesario de políticos leales a Estados Unidos, en algunos casos, especialmente formados con la ayuda de programas de ONGs occidentales, capaces de ejercer presión sobre este tema, incluso al más alto nivel. Además, cuanto más atrincherados están los Estados Unidos en el país, más rápido avanzan las cosas. En Armenia ya estamos hablando del 13º laboratorio biológico. En Asia Central, el proceso es aún más lento. El verano pasado, el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos, Gary Peter, se reunió para ampliar la cooperación con los presidentes de Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán. Poco después apareció en las noticias el tema de la construcción en Kazajistán de otro laboratorio biológico, o de un centro de seguimiento. Todo esto se hace no solo, y no tanto, para inventar o probar armas biológicas particularmente peligrosas,
sino más bien para asegurar el dominio global en el mercado de servicios médicos. Probablemente también haya planes para realizar reconocimientos utilizando el sistema de seguimiento de enfermedades y luego utilizar esos avances contra Rusia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.